Buenas noches, estimados televidentes. Continuando el ciclo de nuestro programa, en la noche de hoy vamos a ver la correlación de los países que hemos visto anteriormente China, Rusia y los Estados Unidos en la región del Medio Oriente. Al respecto, yo primeramente quisiera contextualizar el tema del Medio Oriente. Lo primero que tenemos que decir es que la denominación de ese concepto Medio Oriente realmente no es un concepto geográfico. ¿Por qué no es un concepto geográfico? Porque eso que se llama Medio Oriente, en la terminología de la geopolítica internacional, realmente tiene dos territorios de dos continentes, en este caso territorios de Asia y territorios de África. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Medio Oriente, realmente estamos considerando un concepto o la definición de un concepto político. Ese Medio Oriente, palabra que en inglés deriva de el Middle East, o sea, inglés puro, y que en el francés, en el caso del francés, es lo que los franceses llamaron desde el siglo XIX el Proche Orient o el Oriente Próximo, o sea, dos denominaciones a partir de dos idiomas, pero que llevado al castellano lo conocemos como el Medio Oriente. Este Medio Oriente, ese concepto, a la vez los politólogos actuales tienden a diferenciarlo y llamarles a uno Medio Oriente, el estrecho Medio Oriente o el Medio Oriente ampliado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del Medio Oriente estrecho, entre comillas, estamos hablando del Medio Oriente que tiene que ver, o el territorio ese medio oriental que tiene que ver solamente con los países de cultura árabe. O sea, los países que podrían ir en este caso desde Libia hasta Irak, viéndolo de oeste a este, y en el caso de viéndolo de sur a norte desde Arabia Saudita en el sur hacia el norte, llegando hasta la frontera con Turquía. En este caso nosotros nos vamos a plantear realmente lo que se llama el Medio Oriente ampliado. ¿Qué quiere decir este Medio Oriente ampliado? Ampliado en el sentido de que no incluya solamente a países que tienen que ver con la cultura árabe, sino a países que de una u otra manera están influenciando en esta cultura árabe y que racialmente no son árabes. En este caso nos vamos a referir que en este Medio Oriente ampliado tendríamos en consideración también el papel de países como Turquía, que no es árabe. Tendríamos también a Irán, que es un país que no es árabe. Tendríamos también incluso podríamos llegar hasta Afganistán, y otros incluso lo extienden hasta Pakistán. ¿Qué sí tienen todos estos países en común? Y es una cosa que es muy importante tener en cuenta y destacar, es que en estos territorios de este Medio Oriente ampliado estamos hablando de países que todos son islámicos. Y evidentemente, como islámicos, tendríamos que analizar la influencia que ha tenido en este territorio del Medio Oriente la religión islámica. Religión islámica que muchas veces se confunde con que todos los árabes son islámicos. Realmente no es así. Hay grandes masas de población árabe que son cristianas o de otras denominaciones minoritarias. Y por otra parte, él cree que el Islam es solamente una religión, cuando el Islam por lo menos tiene dos grandes grupos religiosos, que son los llamados musulmanes o islámicos sunitas, que son la mayoría, y los islámicos chiitas, que son la minoría. ¿Minoría en qué sentido? En que solamente existen dos países en este Medio Oriente ampliado que tienen una mayoría de población musulmana chiita. En este caso son Irak y Irán. Y fíjense, estamos viendo un Irak que es árabe y un Irán que no es árabe, que realmente la población es mayoritariamente iraní, pero que también desde el punto de vista del Islam mayoritariamente son islámicos chiitas.
En todos los otros territorios podríamos tener solamente la excepción del Líbano, un caso complejo en los estudios mesoorientales, porque el Líbano como tal incluye muchas minorías, o sea, 12 confesiones, y dentro de esas 12 confesiones los musulmanes chiitas son la minoría mayor, pero, repito, es la minoría mayor, no son la mayoría. O sea, entre las minorías es la principal, pero siguen siendo un gran conglomerado de pequeñas minorías donde no se puede hablar de que una sea mayoritaria u otra. Llevándola a contexto, siempre cuando se va a hablar del tema del Medio Oriente, el tema islámico, el Islam, para los que no lo conocen, no lo han profundizado, el Islam nació en el finales del siglo VII, principios del siglo VIII, por él llamado profeta Mahoma, y él se constituye, como les dije, en esa mayoría, en la religión mayoritaria del área medio oriental, pero no la única. Estamos hablando de cristianos, y cuando estamos hablando de cristianos, tendríamos que hablar también de judíos. O sea, el Medio Oriente es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas de la historia. Primero el judaísmo, después el cristianismo y después el islamismo. Por ese orden se considera, según las últimas investigaciones históricas, que el judaísmo, o sea, eso que conformado como religión como tal, nace o digamos se consolida como religión en el siglo VII antes de nuestra era, en el reinado de Josías, rey de Judea, que de una u otra manera recogió todos los testimonios históricos del pueblo judío, del pueblo que en ese momento era llamado el pueblo de Israel, y los llevó a lo que conocemos hoy como el Viejo Testamento, que de una u otra manera es el libro o una de las partes del libro sagrado de los judíos. Por otra parte, después nació el cristianismo considerado a partir del nacimiento de Jesús, de ese Jesús histórico, y su libro sagrado, que es el Nuevo Testamento, que junto con el Viejo Testamento judío se convierten en lo que para los cristianos conocemos como la Biblia. Ahora, el Nuevo Testamento lo que recoge de manera general es la vida, muerte y resurrección de esa figura histórica que fue Jesús, y que nace o que nació en ese momento de la historia antigua como una especie de secta herética dentro de las corrientes mayoritariamente judías que había en el territorio de lo que es la actual Palestina, o sea, la actual Palestina e Israel de hoy, y que siglos después, a partir del siglo III, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el imperio que había dominado todos los territorios del Mediterráneo, tanto occidental y oriental, y que llegó a tener en diferentes momentos de la historia predominio incluso hasta las fronteras con Irán, llegando hasta el actual Irak. O sea, en esas confluencias de los dos grandes ríos que formaron la cultura mesopotámica y que hoy está en el territorio puramente del Estado iraquí. Como les dije, siglos después, exactamente a finales del siglo VII, siglo VIII, el Islam hace su impronta en esta región, una región que en el momento que llega el Islam era mayoritariamente cristiana, y que a partir de Mahoma, el profeta de los musulmanes, se convirtió prácticamente en alrededor de un siglo en la religión preponderante en todo el área de eso que estamos llamando el Medio Oriente ampliado, pero que incluso pasó esos territorios llegando en ese momento de la historia hasta todo el norte de África, cruzando el norte de África, llegó a España, ahí derrotó al reino visigodo que se encontraba en ese momento, siglo VIII, e incluso cruzó los Pirineos, siendo finalmente rechazado en la batalla de Poitiers por Carlos Martel, el que fue el abuelo de Carlomagno, creador después del
digamos, el primer imperio, post-imperio romano, que se conoce en la historia, el imperio carolingio. Hasta ahí estamos viendo esta confluencia en ese momento histórico del Medio Oriente, que habría que destacar también que no se puede confundir Medio Oriente a la vez con, estamos viendo, no se puede confundir Medio Oriente con Islam, porque el Islam como religión se ha seguido expandiendo a nivel mundial y hoy incluso se considera que es la religión que más crece a nivel mundial. Incluso en este momento que estamos ahorita, 2018, el país islámico más grande del mundo no está ni siquiera en el Medio Oriente. El país islámico más grande del mundo es Indonesia, y Indonesia está en Asia Oriental, en el Lejano Oriente, más cercano incluso que Australia, que cualquier territorio que tenga que ver con el Medio Oriente, con una población estimada en 180 millones de musulmanes. Por lo tanto, y que son musulmanes, y en este caso ni son árabes, ni son iraníes, ni son pastunes como son en Afganistán, nada de eso tiene que ver. O sea, es una religión que evidentemente tiene un crecimiento aritmético, para no decir que es un crecimiento geométrico, que prácticamente hace que digamos, en pocos años, puede ser que en 50, 100 años, se convierta en la religión preponderante a nivel mundial. Esto es a grosso modo el análisis que le estoy haciendo con el punto de vista religioso en el Medio Oriente, y destaco, bien apunto, esta división que existe incluso en el Islam entre sunitas y chiitas, porque es una de los factores, de las variables que va a influir de manera fuerte, a veces incluso determinante, en las relaciones actuales entre esos países que conforman esa región de lo que le he llamado de Medio Oriente ampliado. Hasta aquí la primera parte, continuamos en otros pocos minutos. Continuando con el programa, nos habíamos quedado en la parte anterior en el tema relacionado con la religión, o sea, chiitas y sunitas. A esto hay que agregarle también el tema del factor de la influencia de la variable geográfica, o sea, el factor geográfico en esta región. Esta región, a través de miles y miles de años, eso que se ha llamado la media luna fértil, una media luna que prácticamente hace un arco pasando por todo el afluente del Tigris y el Éufrates, o sea, los dos grandes ríos de Mesopotamia, llegando hacia arriba, hacia las montañas de Anatolia en Turquía, y bajando después por toda la costa medio oriental, esa costa donde está hoy el Estado de Israel, Palestina, Líbano, Siria, llegando hacia Egipto, y en Egipto, lógicamente, tenemos entonces también ese gran río. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una región que desde tiempos inmemoriales fue una región extremadamente fértil, donde se desarrollaron las primeras culturas de la historia humana, empezando por los sumerios, acadios, asirios, babilonios, con toda la cultura de Egipto, de ese Egipto antiguo, de ese Egipto de los faraones, y que evidentemente son las bases reales de lo que después o hasta nuestros días se ha llamado la cultura occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla a veces de la cultura occidental, se habla que el nacimiento de la cultura occidental está en Grecia. Realmente, si no hubiese habido una cultura mesopotámica y una cultura egipcia, nunca hubiese habido una cultura griega. Y eso los mismos grandes filósofos griegos, me viene a la mente hoy Sócrates, reconocían incluso políticamente, o sea, la situación política que hubo en Egipto, ese centralismo faraónico por diferentes momentos de su historia, incluso lo copiaba como la forma que sería la más adecuada para Grecia, teniendo en cuenta que lo que se ha llamado en la historia de la filosofía como democracia, una palabra puramente griega,
habría que ponerle el apellido, lógicamente, primero de democracia esclavista. Era la democracia de los esclavistas. Los esclavos, que eran la mayoría, no tenían participación en esa democracia, pero Sócrates reconocía que esas ciudades-estados que se conformaron en Grecia, ciudades-estados que casi siempre estaban en lucha una contra otra, creaban un ambiente de inestabilidad que solamente podría ser eliminada si había un poder central. En el caso griego, el poder central incluso llegó con la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno, de Macedonia, en el norte de Grecia, digamos que parte de Grecia, que incluso conquistó al imperio persa, el imperio persa que ya en el siglo V se había perfilado como la principal potencia de todo ese territorio del Medio Oriente. Alejandro Magno derrota a ese imperio persa, llega incluso hasta las fronteras con la India, crea una gran cantidad de ciudades, a todas las ciudades, por cierto, le puso Alejandría, y la única que queda hasta nuestros días es la Alejandría, el puerto de Alejandría en Egipto. Y uno a veces tendría que preguntarse también, bueno, ¿y por qué Alejandro Magno avanzó hacia la región del Oriente, por ejemplo? ¿Y por qué no avanzó hacia el Occidente? Si hubiera avanzado hacia el Occidente, hubiese chocado con Roma, que empezaba en ese momento, la República Romana prácticamente había nacido, u otros territorios. Y la respuesta realmente uno tiene que verla desde el punto de vista más lógico. Es que en el Oriente, ese Oriente del mundo, desde Egipto hasta Mesopotamia, estaban las regiones más ricas del mundo, las regiones donde de grandes asentamientos humanos con grandes producciones de cereales que hicieron del efímero imperio de Alejandro Magno prácticamente, no solo por su extensión, sino desde el punto de vista económico, el imperio más próspero de la época. Esto está en la geografía del Medio Oriente. A esa geografía hay que agregarle, ya para tiempos modernos, el descubrimiento del petróleo. O sea, el uso del petróleo ya en la fecha del capitalismo industrial como principal medio de combustión. No es el único, ¿saben? Ya carbón, las minas de carbón fueron una de las principales para el desarrollo industrial, por ejemplo, en Inglaterra, también en los Estados Unidos, pero el petróleo, a partir de su uso, principio del siglo XX y todo el siglo XX hasta nuestros días, de una u otra manera se convirtió en la principal fuente de energía, una fuente de energía no renovable, donde sus principales reservas están en este territorio. Por lo tanto, el factor geográfico se convierte, en el caso de la región medio oriental, en un punto de encuentro para el desarrollo de las grandes potencias de la época. Y cuando estamos hablando de las grandes potencias de la época, lógicamente estamos contando en primer lugar a Gran Bretaña, país que desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX y parte del siglo XX se había constituido en el mayor imperio de la tierra. Inglaterra, Francia con también su gran desarrollo industrial, Rusia con su desarrollo no comparado, pero evidentemente con grandes intereses desde el punto de vista territorial en toda la región del Medio Oriente, llegando con fronteras incluso hasta Irán. O sea, el norte de Irán tenía frontera con ese imperio ruso, incluso tuvo fronteras también con la que fue después la Unión Soviética. Y en el caso de los Estados Unidos con sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza de una u otra manera, específicamente habría que poner la fecha después de la Primera Guerra Mundial, a incursionar, digamos, primero de una manera leve en las relaciones del Medio Oriente y de una manera totalmente influyente después de la Segunda Guerra Mundial. A eso se suma también que esa propia región del Medio Oriente, sobre todo la región más al norte, Irán, y la región
de Turquía, la península de Anatolia, se había convertido estaba en la ruta de la seda, la ruta del comercio chino, del comercio con el lejano oriente, y por ahí pasaba ese comercio también, donde Turquía se había convertido en ese momento, el Imperio Turco Otomano, en el centro de, digamos, del comercio o de la puerta de las relaciones entre el lejano oriente, relaciones comerciales, con la Europa occidental. Por eso, evidentemente, no podemos dejar a Turquía fuera de eso que les he llamado a ustedes como el Medio Oriente ampliado. Las potencias occidentales como tal empiezan a incursionar en el territorio del Medio Oriente a partir de casi en el siglo XIX, pero realmente 1799, último año del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte dirige la primera expedición, yo diría con un carácter puramente colonial, hacia el Egipto de esa época. En ese momento, un Egipto llamado el Egipto de los Mamelucos, subordinado al Imperio Turco Otomano, que desde siglos antes había tenido el control en toda la región, control que se hacía incluso desde el punto de vista ideológico. El sultán turco era sultán de Turquía y a la vez califa de todos los musulmanes, o sea, tenía un poder también religioso. Napoleón es el primero que empieza esa incursión que finalmente falló, no pudo prosperar en la historia, por la oposición sobre todo de ese gran imperio británico. Este fue el primer caso. Empieza a partir de esta fecha la influencia británica en toda el área del Medio Oriente, compartida entonces de una u otra manera con los intereses franceses en el área. Quiere decir que antes de el momento actual, el momento que estamos viviendo, donde evidentemente en el Medio Oriente confluyen los intereses de tres grandes potencias, de tres grandes superpotencias, China, Rusia y los Estados Unidos. Antes de ellos, en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, realmente Francia e Inglaterra tuvieron el papel fundamental en este territorio. Y de una u otra manera son los que en la Primera Guerra Mundial, o concluida la Primera Guerra Mundial, se repartieron el territorio, ese territorio del Medio Oriente, ese territorio rico en petróleo, que como les dije es lo que se agrega a lo que estaba pasando. Se repartieron ese Medio Oriente y repartieron ese Medio Oriente entre estos dos grandes imperios coloniales, en este caso lo que es hoy Jordania, en ese momento llamada Transjordania, Irak y Palestina, pasaron a manos de, ya antes Egipto también, pero estos tres que les menciono pasaron a manos del Imperio Británico, a la vez que el Líbano y Siria pasaron a manos del Imperio francés, el Imperio colonial francés, basados en el acuerdo de Saint-Picot, o sea, un acuerdo entre dos diplomáticos de la época, un diplomático francés, Picot, un diplomático inglés, Saint, los cuales habían tendido, prácticamente alineado fronteras, eso que hasta el momento actual se llama esas fronteras coloniales, o sea, es como decir una línea, y en una línea ustedes se pueden imaginar que no se puede dividir realmente una frontera de un país, y más en estos territorios donde está la media luna fértil, pero también hay grandes regiones áridas por donde transitan muchas de las grandes caravanas. O sea, caravanas que tienen que ver con el comercio en toda la región. Esta Primera Guerra Mundial, ese fin de la Primera Guerra Mundial, este primer reparto de este territorio del Medio Oriente, tiene un nuevo agregado, una nueva variable que se suma al análisis del Medio Oriente en la geopolítica actual. Y es que Inglaterra, cuando obtiene Palestina por la Liga de las Naciones, por un mandato de tipo A de la Liga de las Naciones, incluye en ese mandato a lo que se denominó en ese momento el Hogar Nacional Judío. Quiere decir que los judíos iban a tener en Palestina, supuestamente sin afectar los intereses de
los nativos, los que ya vivían en ese territorio, o sea, mayoritariamente palestinos, iban a crear de una u otra manera en ese territorio un hogar nacional judío. Por lo tanto, este factor es el factor que se va a agregar a este tema. Vamos a dejar hasta este momento esta parte del programa y continuaremos con el tema del Medio Oriente en el próximo programa.